vamos a estar iniciando ya el desarrollo de la lección, ¿verdad? Esta lección sigue más o menos la conducción anterior de los contenidos, en donde ya llegamos a analizar el sujeto activo de la obligación tributaria, ¿verdad? Ahora ya también estudiamos el sujeto pasivo, ¿verdad? De la obligación tributaria. Y en la unidad 4 vamos a hablar sobre la causa, es decir, entendiéndose como el motivo o la razón por la cual se impone la carga de pagar impuestos o la tasa o la contribución al Estado. Entonces, eso es lo que básicamente vamos a analizar nosotros en esta lección. ¿Hasta acá me escuchan bien? Perfectamente bien. Ok, perfecto. Sigo entonces. Acá hay que hacer una distinción o recordar un poco de lo que sería derecho civil, contratos u obligaciones, ¿verdad? Porque la obligación tributaria o la causa de la obligación tributaria es diferente a la causa de una obligación civil, en el sentido que en una obligación civil, ¿verdad? Nace por el motivo de que, por ejemplo, dos personas hacen la compra-venta con el ánimo, ¿verdad? O surge la obligación, uno de pagar y otro de entregar la cosa, en vista de la causa que es la compra-venta, ¿verdad? Sin embargo, en el ámbito tributario, la causa por la cual nosotros pagamos los impuestos, ¿verdad? Podría incluso en algún momento referirse que es la ley, ¿verdad? La ley como una fuente o más bien dicho, ser la causa por la cual pagamos el impuesto. Entonces, pasando a explicar los contenidos que están en el material, nos explica que causa, de forma genérica, nos referimos al motivo por el cual se constriñe, que quiere decir que se le obliga, porque el constreñimiento es un estado emocional prácticamente, por decirlo de alguna forma, en la cual una persona hace algo, pero no lo hace porque le encanta hacer o porque es su hobby, su pasión. O sea, tu hobby, tu pasión, pagar impuestos. O sea, estoy segura que no va a haber persona que me responda de esa manera, ¿verdad? Entonces, en este caso nos referimos a ese motivo por el cual una persona, ¿verdad? Se somete, por decirlo de alguna forma, a entregar una parte de su patrimonio al Estado en concepto de tributo. Al respecto, ¿verdad? Cuando el autor del Código Civil comentado, que es una obra así de varios tomos, Código Procesal Civil y Código Civil, que es Pangracio, refiere que el Código Civil, al momento de establecer, por ejemplo, la causa, ¿verdad? El elemento causal de una obligación, ¿verdad? Se señala que las obligaciones derivan de las fuentes establecidas por la ley y punto, ¿verdad? O sea, él hace referencia a que si es que está en la ley, entonces puede ser objeto de crear una obligación. Y teniendo en cuenta esa posición doctrinal que básicamente atribuye a la ley esa fuerza imperativa, ¿verdad? Entonces, por lo general decimos que la causa, ¿verdad? Se refiere, especialmente en materia tributaria, a el hecho de que en la ley está contemplado que la realización de una actividad económica X por parte de un sujeto y también en un tiempo determinado ha llegado a un rango que se considera como un rango incidido, entonces se le va a considerar como que existe esa causa y por lo tanto esa persona es sujeto pasivo de una obligación tributaria, ¿verdad?
También el 418 del Código Civil nos señala, ¿verdad?, que la prestación, es decir, eso de dar algo o hacer algo, pero la prestación es entendido en el punto de vista genérico, chicos, ¿sí? Porque la prestación puede ser en dinero, puede ser de dar, hacer o no hacer incluso, ¿verdad? Entonces, la prestación a la cual nos referimos es la prestación genérica hasta el momento que constituye el objeto de una obligación, puede ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés personal, aunque no sea patrimonial del acreedor. Y hay muchísimos, ¿verdad?, ejemplos de ello, como cuando vos contratás, no sé, eh, ay, me viene ahora a la cabeza un servicio de doula, una persona que te acompaña en el parto, por ejemplo. O sea, vos pagás honorarios profesionales por un servicio, una persona que esté ahí a tu lado en un momento, en un momento, como se dice, vulnerable. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí vemos de que hay una valoración económica que responde a un interés personal, pero no precisamente tanto patrimonial, ¿verdad? Sino que es como una especie de prestación de servicio, un acompañamiento. Pero en todas las circunstancias de lo que hablamos, o sea, de la generalidad de la que estamos conversando, hablamos de que subyace una expresión de voluntad, que es el acuerdo y el consentimiento que llegan las partes, ¿verdad? Como elementos condicionantes para la generación de las obligaciones en general y los contratos en particular. Y es allí donde, ¿verdad?, se genera la discusión, porque se habla de que, bueno, en el ámbito civil, cuando vos haces un contrato de compra-venta, ¿verdad? Por ejemplo, hay un ánimo de una persona de, bueno, yo quiero comprar esto y yo quiero, y por el otro lado, la otra parte que dice, yo quiero vender. Entonces, hay algunos que incluso dicen, bueno, si bien el contrato está establecido en la ley y por lo tanto es reconocido como una causa que da nacimiento a la contraprestación, pero en realidad es ese consentimiento, ese acuerdo de voluntad es la causa del acto jurídico. Otro famoso, lo Olimpia Cerro, por ahí están los doctrinarios, ¿verdad? Otro sector de la doctrina dice, no, señores, si el contrato no estaba establecido dentro de los motivos que dan nacimiento a las obligaciones, evidentemente no podría ser. Entonces, es la ley. Entonces, ahí vemos que hay opiniones divididas con respecto al mismo punto. Pero básicamente es importante y lo que queda así bien claro es que de una obligación tributaria es la ley la generadora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ningún momento a un sujeto pasivo se le consulta o tiene la posibilidad el sujeto pasivo de negociar las condiciones en las cuales se imponen se imponen el impuesto. O sea, valga la redundancia, ya se entiende, lo con el nombre mismo lo ya habla de que es un acto hasta arbitrario, ¿verdad? Cuando hablamos de la fundamentación del elemento de causa en la obligación tributaria, ahí también tenemos tipo Olimpia Cerro otra vez, ¿verdad? Tenemos los causalistas y los anticausalistas por el otro lado, en donde los causalistas dicen, ¿verdad?, de que aceptan y reconocen en el contenido de la obligación tributaria, ¿verdad?, la posibilidad de elementos de voluntariedad, ¿verdad? Y los anticausalistas, sino, sin embargo, ¿verdad?, dice, no aceptan, considerándole incluso prescindible el elemento causal dentro de ese esquema de ecuación de la obligación tributaria, porque dicen que la causa es innecesaria porque se sustenta, todo se sustenta en la base de que está en la ley. Entonces, al hablar de que es la ley la causa, entonces es hasta redundante siquiera tener que estar debatiendo sobre el tema de si la obligación tributaria tiene causa o no tiene causa, porque finalmente termina siendo la ley, es decir, esa ley que es el producto o la expresión de lo que sería el poder de imperio
que le da al Estado la posibilidad de exigir el cumplimiento al ciudadano, ¿verdad? Y las concepciones de soberanía y derecho público que siempre están ahí, ¿verdad? Y que lo realmente relevante a hablar en causa, o el elemento causal, es realidad relevante e incluso interesante estudiar en los elementos o en los actos jurídicos del derecho privado, en donde son las partes las que acuerdan, ¿verdad? Las condiciones en las que se dan los actos jurídicos y todo eso, ¿verdad? Esas son las dos posiciones antagónicas, por decirlo así, con respecto a la discusión si hay o no causa o elemento causal en una obligación tributaria. Hasta acá, ¿cómo estamos, chicos? Porque les siento todos muy calladitos, muy quietecitas las teclas. Súper bien, Así profe, se escucha Bien, bien. no sé si se me durmieron o algo. No, firme, estamos firme. No, estamos bien, Está, estamos bien. ok. Le pillaste Entonces, hoy en el examen si estamos bien o no. vamos a ver, vamos a ver. No me sorprendan. Pero bien, bien. Genial, entonces. Bueno, siguiendo un poco esta parte es muy así, muy, ¿cómo se dice? Muy abstracta, muy filosófica, ¿verdad? Yo no entro tanto en esta parte, pero sí me parece que es importante que lo tengan porque como una especie de versus obligación tributaria versus obligación civil, porque finalmente en alguna materia les va a tocar otra vez este contenido y siempre, o si ya tuvieron, pues les sirve de repaso, y si no lo tuvieron, pues por lo menos ya lo van adelantando. Entonces, siguiendo un poco las consideraciones, ¿verdad? De esta parte de los causalistas y los anticausalistas, vamos a hablar un poco de las escuelas evidentemente, escuela se refiere como una especie de sector de derecho o ámbito de derecho en el cual opinan todos de un mismo, en un mismo sentido, básicamente, ¿verdad? El profesor Griciotti señala, ¿verdad?, que la causa de la obligación tributaria se funda en que el Estado fue constituido con la finalidad de prestar un servicio colectivo, es decir, un servicio a la sociedad completa. Y que ese servicio entraña en su esencia lo que consideramos el fin último del Estado, que es el bien común. Entonces dice básicamente este autor, si el ciudadano finalmente recibe por parte del Estado una serie de servicios y beneficios indivisibles y muchos incuantificables, entonces amerita que ese ciudadano aporte para la estructura del Estado. Entonces, esa es la base o la regla del pensamiento, más o menos en base a este señor, ¿verdad? Y hay, evidentemente, a todo teórico hay un detractores, ¿verdad? Hay críticas y detractores, ¿verdad? Y en este caso, la crítica señala, ¿verdad?, que los servicios y beneficios son objetivos propios del Estado. Entonces, o sea, hablar que como que tendría que haber, hay una obligación de contraprestación por parte del ciudadano, refiere, pero los sectores que están en contra de esta posición dicen, pero a la pucha, si el Estado existe y no te va a proteger o no te va a dar algo de beneficio a cambio, tipo, ¿para qué existe? ¿Verdad? Entonces, ellos señalan de que no podríamos hablar de causa el hecho de que esté cumpliendo sus propios objetivos. También refiere que la teoría del profesor Griciotti
hay una confusión de lo que es el fin del Estado, porque él habla de los servicios y los beneficios que el Estado presta a la sociedad, ¿verdad? Y los objetivos del Estado al establecer un tributo. Entonces, ellos refieren a que hay una confusión ahí y entonces que por lo tanto no aplicaría esa lógica que él refiere, ¿verdad? En otra segunda posición, ¿verdad? Se señala que el consentimiento legislativo y los fundamentos legales que se han tenido en cuenta para la ley tributaria son una forma de fundamentos, ¿verdad? Para el establecimiento de una causa, ¿verdad? De la obligación tributaria. ¿Qué quiere decir? Hay leyes que se crearon o que sus recursos tienen luego ya como que van dirigidos a, por ejemplo, incentivo de cierto sector de la industria o fomento de cierta actividad, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese caso señala de que ahí el objeto o la causa sería más bien ese consenso de los legisladores de dar entonces beneficios o de invertir en ciertos sectores que son de interés público, ¿verdad? Para la sociedad. La crítica a esta posición, ¿verdad? Señala que se confunde la causa con la ley, que no es lo mismo y que volvemos otra vez, básicamente confusión una vez más, ¿verdad? Refiere la crítica. Una tercera posición señala de que se funda en la necesidad del Estado en obtener ingresos económicos financieros para el cumplimiento de sus fines. Y sobre esta tercera posición hay varias críticas, ¿verdad? La primera que señala que la causa en el contenido del derecho financiero, cuál es el objetivo que persigue con la gestión dirigida a la obtención de ingresos por parte del Estado. Entonces, ahí sí que ya dicen, mira, vos ahí ya estás confundiendo la causa de la obligación tributaria con la causa del derecho financiero. ¿Por qué? Porque vos me estás hablando de que de la necesidad del Estado de obtener recursos. Y cierto que el impuesto es uno de los que pagan en mayor proporción las necesidades del Estado, pero no es el único. Entonces vos estás, y los doctrinarios dicen, vos me estás confundiendo una materia con otra materia, básicamente, ¿verdad? Como la primera crítica, ¿verdad?, que hacen a esta tercera posición. Además señalan que la causa como un nexo o puente entre la ley y el presupuesto de hecho, ¿verdad? Y también otra crítica que hacen, ¿verdad?, es la causa que concurre con elemento sustancial para la selección y descripción del hecho imponible en el contenido de la norma tributaria, que es básicamente de que se tiene en cuenta esa actividad económica, ¿verdad? Y si esa actividad económica se puede considerar como una prueba o muestra de la posibilidad de generación de capacidad contributiva. Entonces, ellos ya van a otro plano, sino que ya la crítica ya va hacia que se están confundiendo incluso materias o ámbitos del derecho al poder referir ese fundamento, ¿verdad? El fundamento de que los impuestos se crean en vista a que el Estado tiene una necesidad de obtener ingresos económicos financieros para el cumplimiento de sus fines. Si se dan cuenta, todas estas posiciones, ¿verdad?, de filosofía, parece que todos tienen una parte de verdad y ninguno tiene la verdad absoluta, ¿verdad? Lo que sí es importante entender que los impuestos son en mayor proporción los que pagan los gastos rígidos de un Estado. Y también es importante entender que un Estado, para poder sobrevivir, necesita de sus ciudadanos y sus ciudadanos para sobrevivir necesitan de un Estado.
Entonces, podríamos referirnos que es como una especie de relación simbiótica en donde uno tiene que dar y el otro también tiene que dar y uno tiene que responder y el otro también, ¿verdad? Porque hay ciertos servicios que son imprescindibles, indivisibles o incluso hasta casi invisibles, ¿verdad? Pero que finalmente de que nosotros no veamos esos servicios no significan que no sean necesarios, ¿verdad? Y ahí hay muchas personas, por ejemplo, que tienen posiciones que divergen, ¿verdad? Pero al menos mi posición personal tiene que ver con, por ejemplo, servicios como el de defensa nacional, ¿verdad? La defensa nacional hoy día tiene dos aristas, una interna y otra externa, ¿verdad? Y hay muchos detractores de la mantención de un ejército activo, por ejemplo, ¿verdad? Y un servicio como el mantener una defensa nacional activa, ¿verdad? Forma parte o se paga con lo que serían los ingresos tributarios, ¿verdad? Es decir, con lo que se ingresa a través de los impuestos. Básicamente, porque vos no te va a llegar una factura de pagar no sé, el batallón tanto de tal arma. O sea, no te va a llegar una factura de ese tipo. Y si te llega, muy probablemente no pagues, ¿verdad? Entonces, hay ciertos servicios que evidentemente están contemplados y que son necesarios independientemente a incluso nuestras posiciones filosóficas, religiosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, lo importante es tener esto en cuenta a modo anecdótico, ¿verdad? Del tema de la discusión filosófica que hay, pero yo ya adelanto, ¿verdad? Que esto no es un tema de examen, o sea, porque me parece, discúlpenme el término, pero me parece así mucho divague y poca aplicación práctica, por decirlo así. O sea, no, no sé, no ganas ningún centavo litigando con estos contenidos, ¿sí? Pero sí a los demás que les voy a ir haciendo un apuntalamiento. Hasta acá me escucharon, me entendieron, vamos bien, nos perdimos, nos dormimos, que estamos. Súper bien, profe. Se escucha bien, se copia bien. Ok, perfecto. Bueno, seguimos entonces a abordar otro nuevo concepto que es el de la capacidad contributiva. La capacidad contributiva podría ser como una especie de característica del sujeto pasivo de la obligación tributaria. Sujeto pasivo es quien tiene que pagar el impuesto. Podríamos entenderlo como una manifestación, ¿verdad? De la capacidad contributiva, ¿verdad? Como expresión de elemento causal. O sea, hay otra posición que dice la causa por la cual se le impone a una persona la obligación tributaria es porque al desarrollar sus actividades ha manifestado poseer una capacidad contributiva. Entonces, la relación tributaria se manifiestan por hechos, actos de emprendimiento, acontecimientos, y ahí es donde la riqueza, el patrimonio, el consumo, y todos estos hacen o revelan esta capacidad, la capacidad contributiva, entiéndase, ¿verdad? Es decir, la capacidad económica o la capacidad de pago. Proporciona a los sistemas tributarios los supuestos que conformarán los hechos imponibles. Y eso está todo, o sea que está mencionado eso en varias partes de la ley 125/91 que lista ahí, ¿verdad? Cuando se habla del impuesto a los ingresos, al impuesto al capital, al impuesto al consumo, al impuesto a los actos y documentos. ¿Por qué? Porque se entiende de que si vos tenés un ingreso,
Entonces, si vos haces una capacidad, o sea, si vos haces una actividad económica relevante para el Estado, es porque vos estás generando riqueza. También cuando vos tenés un emprendimiento con un capital importante y está incluido porque vos estás generando riqueza. Lo mismo que cuando consumís, o sea, si vos estás consumiendo, o sea, si vos no tenés dinero, no te vas a poder comprar una camioneta del año 0 kilómetro, ni vas a poder comprar de ese yate o lo que sea. Entonces, teniendo en cuenta ese consumo también podría ser un factor que revele esa capacidad contributiva. Y también lo mismo ocurre con respecto a los actos jurídicos y los documentos, al impuesto que se le impone a los actos jurídicos y documentos, ¿verdad? Es decir, si vos estás comprando una casa, se supone que es porque vos tenés una capacidad contributiva, o sea, que porque vos tenés una capacidad económica para hacerlo, ¿verdad? Entonces, o sea, esa es la premisa por la cual parte el Estado para poder imponerte el impuesto, ¿verdad? Claro que el Estado no sabe de un montón de actos de bicicleteo que hace la gente y se las arregla para poder sobrevivir, ¿verdad? Yo conozco muchas personas que son milagros económicos, básicamente, ¿verdad? De la capacidad de bicicleteo que tienen. Pero finalmente el Estado se vale de estos comportamientos de las personas como para decir, ah, no, este tiene la posibilidad de o está generando dinero suficiente y por eso le vamos a cobrar los impuestos, ¿verdad? Y la capacidad contributiva tiene lo que diríamos un rango constitucional. ¿Por qué? Porque en el artículo 181 establece como una regla que para la creación y vigencia del tributo se tiene que tener en cuenta la capacidad contributiva de los habitantes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sacarle, básicamente el Estado lo que necesita es sacar el jugo de sus habitantes, pero sin tampoco ahorcarle y apagarle y matarle, básicamente, a sus economías, y pequeñas, medianas y grandes economías. Entonces, básicamente es encontrar ese equilibrio entre saco provecho, pero tampoco aniquilo a la gallina de los huevos de oro, más o menos lo que se quiere buscar con el tema de la regla, de que se tiene que tener en cuenta la capacidad contributiva de los habitantes. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Ok, perfecto. Súper. Excelente, profesor. Ahora vamos a hablar entonces de la ley y el principio de legalidad como eje cardinal de la tributación. Recuerden que nosotros ya habíamos leído, ¿verdad? En la Constitución Nacional, ¿verdad? Las reglas principales sobre las cuales se rige el régimen tributario, ¿verdad? Y se recuerdan que en el artículo 179 nos refuerza esa regla básica del principio de legalidad cuando nos establece que todo tributo, sea cual fuese la naturaleza o el nombre que le pongan, debe ser establecido por ley, responder a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Entonces se establece como fin, o sea, como un norte primordial el tema del principio de legalidad. En latín tiene un aforismo jurídico en el cual se refleja este principio de legalidad, que un tributo sin ley, que no hay tributo sin ley, que básicamente responde al principio de legalidad, que ya seguramente lo estudiaron en derecho penal y también se aplica en ese mismo sentido restrictivo
en el derecho tributario, ¿sí? Hasta acá estamos bien. Copiado, profe, está bien. Ok, sigo. Entonces tenemos que el poder de imperio, nos referimos a ese poder de soberano que utiliza el Estado para poder obligar a la realización del pago de un tributo, es dado o tiene en virtud a que en la ley dice, ¿verdad?, que así debe ser o que ese pago debe realizarse, ¿verdad? Y la ley tributaria, ¿verdad?, comprende a todos los demás elementos que conforman el contenido de la obligación tributaria, ¿verdad? Que ya vimos, el sujeto, objeto, la causa, ¿verdad? Son todos elementos que tienen que estar incluidos al momento de establecer un tributo en específico. Al respecto, es importante señalar que el artículo 178, por ejemplo, de la Constitución, ¿verdad?, nos habla de cuáles son los recursos del Estado, ¿verdad?, que establece y ya se hace una distinción que son los impuestos, tasas y contribuciones, ¿verdad?, los principales recursos con que cuenta el Estado para el pago de su sostenimiento, ¿verdad? Y otra vez describe las demás fuentes de ingreso que pudiese tener el Estado, ¿verdad? Para poder hacer sus actividades. En el artículo 179 es el artículo que le había leído, de que habla que solamente todo tributo solamente puede ser establecido por ley y respondiendo a los principios económicos sociales justos, ¿sí? Bueno, este principio de legalidad establecido en el 179 se relaciona con otro artículo muy importante, que es el artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece de qué forma el Estado va a considerar, o sea, en qué jerarquía el Estado va a considerar determinadas normas legales. Esta jerarquía es fundamental, es importante. ¿Por qué? Porque como la ley deviene de una actividad humana y el errar es humano, no es raro que se han dictado normas que terminan contraviniendo a otras. Entonces, para, entre comillas, llegar a un desempate, se tiene en cuenta entonces el artículo 137 de la Constitución Nacional, que como primer punto al analizar el texto de la Constitución, ese artículo, ¿verdad?, nos dice que la ley máxima es la Constitución. O sea, se puede entender de esa forma, al hacer una interpretación de ese artículo, que cualquier norma que pueda existir en la República, mientras esté vigente la Constitución de 1992, y que vaya en contra de los principios de la ley, de la Constitución, es inaplicable, o si se quiere aplicar, puede ser atacada por una acción de inconstitucionalidad o una excepción de inconstitucionalidad. Y por lo tanto se puede dejar sin efecto la aplicación de esa ley, ¿sí? Entonces, eso es como una regla principal, primordial, que se establece por el artículo 137, ¿verdad? Posteriormente, en un escalón, imagínense que la Constitución está en la cúspide de una pirámide. La sección siguiente, inmediatamente inferior a la Constitución, estarían los tratados internacionales o convenios o acuerdos que hayan seguido los procesos de aprobación y ratificación, ¿verdad?, de
y ratificación por los poderes, ¿verdad? El legislativo y el poder ejecutivo, evidentemente. Entonces, como punto, ¿verdad? Segundo, ¿verdad? Sigue en el orden de prelación las leyes dictadas por el Congreso, ¿verdad? Por el Poder Legislativo y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía sancionadas en consecuencia. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos tener, ¿verdad? La ley, luego están las acordadas o las resoluciones, ¿verdad? Y va bajando así, ¿verdad? Y carecen de toda validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo que establece la Constitución Nacional. Eso es la garantía máxima que se utiliza o se pretende operar cuando uno ataca de inconstitucional, ya sea por acción o excepción, un acto de la autoridad o la aplicación legal de un artículo en específico, ¿sí? Hasta acá estamos. Copiado, se escucha Ok, bien, profe. perfecto. Lo demás, no sé. Parece que se despertaron todos ahí. Súper bien, profe, se escucha. Okay. Luis se conectó nomás, profe, y se fue a otro lado. Perfectamente copiado. Bueno, sigamos entonces. Con respecto a la importancia del principio de legalidad, el establecer una clara forma de jerarquía entre leyes nos permite tener un sistema más o menos armónico en donde se busca que haya la menor cantidad de contraposiciones de una norma y otra, ¿verdad? Y eso es también algo que se quiere buscar lograr, por ejemplo, dándoles un ejemplo, ¿verdad? Estableciendo fueros especiales o estableciendo, por ejemplo, reglas como serían los fueros de atracción en materias muy específicas, ejemplo, en materia sucesoria o en materia de divorcios, disolución de la comunidad conyugal. Entonces, ¿por qué se tiene ese sistema de fuero de atracción? Porque si suponte que una misma persona tiene varios problemas, ¿verdad? O varias cuestiones, vamos a estar o nos podemos encontrar de que esta puede ser demandada por 5 acreedores y están otra vez el juicio sucesorio que busca los herederos pues quedarse con las cosas que tiene el difunto, ¿verdad? Entonces, habría una vulneración de derechos y también una posibilidad de que normas específicas dictadas para el caso, que en este caso serían sentencias judiciales, porque son una forma de labor normativa, pero para el caso concreto, pueden ser contradictorias. Entonces, el legislador al establecer la regla del fuero de atracción lo que busca es que no haya dos normas contradictorias en ese sentido. En otros ámbitos también se está trabajando la unificación, especialmente en el ámbito de la familia, para que, por ejemplo, circunstancias de casos, por ejemplo, de violencia familiar, también se establezcan otros derechos que son tal vez relacionados o conexos, por ejemplo, que al haber un caso de violencia familiar o un manifiesto intento por parte de uno de los cónyuges de atentar contra la vida del otro, pues entonces que ya se reglen también derechos de los hijos en común con respecto a la alimentación, el régimen de visitas y la convivencia, para que no haya ese problema que hoy hay, por ejemplo, la pareja se queda con los hijos
a vivir en la casa matrimonial y tal vez tiene orden de restricción de acercarse 500 metros a la redonda, pero sobre pretexto de cumplir un régimen de visitas, pues se va y viola la ley, las órdenes de protección. Entonces nos encontramos absolutamente en la nada, teniendo en cuenta que hay dos disposiciones contrarias, pero de la misma jerarquía. Entonces, ese tipo de circunstancias, lo que se busca que no ocurran con el establecimiento del principio de legalidad y la pirámide de Kelsen del artículo 137. Hasta ahí me siguen. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vamos a hablar también con respecto a la importancia, ¿verdad?, que señala acá nuestro material, que pueden servir para reglamentar, interpretar, establecer modos y normas de aplicación de la ley tributaria que no pueden modificar o intervenir o interferir el texto o el contenido de una norma, ¿verdad? También vamos a referirnos sobre las resoluciones que también forman parte de la pirámide de Kelsen, que están después de los decretos, que se refieren a los actos administrativos, reglamentarios y normativos que realiza una autoridad administrativa X, ¿verdad? Y en este caso, los que entran dentro del derecho tributario serían las resoluciones del Ministerio de Hacienda o la Subsecretaría de Estado de Tributación, que tienen cierto rango como de desglose de los términos generales que tiene una ley más en abstracto, ¿verdad? Después están los usos y costumbres, ¿verdad?, que tienen cierta prevalencia en materia tributaria siempre que la ley se refiera a ellos. También hay cierto valor que se le otorga a la doctrina y también a la jurisprudencia en la medida que ayudan como un precedente para la resolución de casos, ¿verdad? Y acá nos dice el ejemplo de aportes jurisprudenciales del Ministerio de Hacienda, de Tributación o de otros órganos preceptores al, por ejemplo, hacer algún tipo de sumario administrativo y se encontró cierta circunstancia particular del contribuyente y se le dio una solución X al caso. Entonces eso te puede servir si vos estás más o menos en la misma situación, pues para poder salvar también o utilizar como una especie de referencia para la solución del caso. Por ejemplo, entonces en ese caso también ayuda la jurisprudencia y la doctrina. O sea, se aplica de manera general como a todas las otras ramas del derecho. Hasta acá estamos bien, chicos. Sí, profe, te seguimos. Ok. Bueno, teniendo en cuenta que ya llegamos a este punto, me gustaría abordar también en la unidad 5, que habla sobre el poder tributario y la competencia tributaria, ¿sí? Y acá hablamos básicamente de lo que se entiende por tributo, ¿verdad? Entendido como una prestación obligatoria que comúnmente es en dinero, ¿verdad?, exigida por el Estado en virtud de un poder que tiene el Estado, en vista que estamos ante una relación de derecho público, ¿verdad? Y que esta prestación tiene un elemento coercitivo. ¿Por qué? Porque el sujeto puede incluso ir a la cárcel si es que no paga sus tributos, o puede perder ciertos derechos o el ejercicio de ciertos derechos evidentemente vos tenés que tener, por ejemplo, tu certificado de cumplimiento tributario si querés salir del país y ese tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?
Con respecto a la teoría de la fundamentación del concepto de tributo y la justificación de la entrega de ese pago que vos haces, ¿verdad? Hay diversas teorías o posiciones doctrinales, ¿verdad? Está, por un lado, la teoría privatista, que dice que el impuesto es un derecho, una carga real, ¿verdad? Teniendo en cuenta que, bueno, vos tenés cosas o podés comprarte cosas o tenés cosas, por lo tanto, vos tenés que pagar un impuesto porque el Estado te garantiza ese derecho de propiedad sobre la cosa. Después está la teoría de la doctrina contractual, que refiere la existencia de un contrato entre el Estado y los particulares, que lo que se busca es la proporción de servicios públicos. O sea, es como que yo contrato un servicio del Estado así en general para que me proteja, para que me cuide, para que me dé salud, para que me dé educación, para que me dé ciertas condiciones básicas. Y entonces yo pago con mi impuesto la prestación de ese servicio. Entonces dice que hay como, se basa un poco en el tema de, ¿cómo se dice? De la teoría del contrato social, ¿verdad? Ya que Rousseau y Hobbes y demás habían teorizado en algún momento, ¿verdad? También está otra doctrina, ya haciendo referencia al derecho alemán, porque es allí donde ha tenido nacimiento, que se llama la teoría orgánica del Estado, ¿verdad? También en el derecho italiano, que se reconoce al tributo como una obligación unilateral, es decir, hay una ida por parte del Estado con respecto a yo te obligo que vos me pagues, ¿verdad? Pero no hay una contraprestación o una obligación de, o sea, yo ciudadano no le puedo exigir al Estado, como yo pago impuestos, yo no le voy a exigir al Estado, dame tu ejército, yo voy a usar, ¿verdad? O algo así. Entonces, por eso es que se dice que es una obligación unilateral en donde el sujeto pasivo tiene la obligación de dar al sujeto activo, pero el sujeto pasivo en realidad, vamos a ir a lo legal, no podría exigir nada más. O sea, esa es una concepción bastante antigua, sí, porque hoy día ya tenemos nosotros la ley de transparencia, la ley de la ley de información pública y otras cosas. Y está reconocido el derecho del acceso a la información, especialmente pública, de los ciudadanos. Entonces es una concepción un poco viejita ya, pero finalmente una concepción, en fin. Es la más acertada, ¿verdad? En la generalidad de la doctrina, ¿verdad? Que es de que se considera que la prestación que hace el sujeto pasivo al activo es una obligación unilateral. Y esa es la que más tiene aceptación en el consenso del derecho tributario, ¿verdad? Como características del tributo, ¿verdad? Podríamos decir que es como una especie de manifestación de la soberanía del Estado, porque evidentemente se funda en su poder. Es coercible, es decir, que se pueden imponer y se pueden cobrar y son obligatorias, no voluntarias y tienen un plazo y no hay tutía, ¿verdad? Derivan de vínculos obligacionales de derecho público y su imposición y exigencia compulsiva deriva de actos administrativos, ¿verdad? Por la aplicación de la ley, ¿verdad? Y que deben ser evidentemente la aplicación de la ley y también realizada o gestionada por órganos, ¿verdad? De la administración tributaria debidamente autorizados, ¿verdad? Con respecto al poder tributario, podemos definirlo, ¿verdad? Como esa facultad que le asigna la ley de exigir a las personas que se hallan dentro de su jurisdicción o límites territoriales. Recuerden que rige el principio de territorialidad para el tema de las leyes.
la entrega de determinadas contribuciones y prestaciones pecuniarias o de otra especie según se considere en la ley, ¿verdad? Tiene diversos nombres que finalmente sirven para decir lo mismo, ¿verdad? Podemos decir poder tributario, podemos llamarle potestad tributaria, podemos hablar de soberanía del Estado, podemos hablar también sobre soberanía territorial, otro le llama soberanía fiscal, otro soberanía financiera, otro poder impositivo, y así. Básicamente se refiere a ese poder que tiene el Estado en base a lo que señala la ley, y que el principio de legalidad, ¿verdad? Básicamente puede ser establecida, o sea, podríamos decir que tiene su origen en el acto de legislar del poder legislativo. Hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? ¿Es claro, confuso? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Te copiamos Ok, súper bien. perfecto. Con respecto a los caracteres, podríamos decir que es abstracto, teniendo en cuenta que es indefinido, impersonal y general. Porque, por ejemplo, habla actividades económicas derivadas del comercio. Y vos comercio puede ser muchísimas ramas, vos podés dedicarte a muchísimas cosas. Impersonal porque dice fulano de tal o fulana o todos los Juan Pérez o todos los María González van a pagar el impuesto, sino que no va a la persona en específico y en general porque se supone que todas las personas que reúnan las circunstancias de realizar una actividad económica dentro de un rango de percepción de ingreso, entonces tiene que pagar. Entonces, en ese caso, a todo se le aplica lo mismo. O sea, si es que todos los Juan Pérez y los María González que ejercen tal actividad económica deben pagar, no dice la ley, excepto los que se llamen, no sé, Karen Benítez, entonces no van a pagar tal ley. O sea, todo se aplica por igual siempre y cuando se realicen las mismas actividades o se den las mismas condiciones, ¿verdad? Establecidas en la ley. El material nos hace como una especie de warning, ¿verdad? A tener en cuenta que no hay que confundir la potestad o ese poder del Estado de crear un sistema tributario en virtud de una ley y otra es del ejercicio efectivo de ese poder. Entonces ahí tenemos, una cosa es el atributo de crear este sistema tributario, otra cosa es la facultad de imponer ese tributo o poder el imperio. Entonces son cosas distintas lo que te quiere decir eso. Entonces, una cosa es que vos puedas crear una ley tributaria y otra cosa es de que vos puedas aplicar esta ley tributaria. Y de hecho que intervienen luego órganos o instituciones distintas para la realización de este cometido. Como otra característica también podríamos señalar que es permanente porque deriva de la soberanía del Estado y por lo tanto se extingue con la muerte o la extinción del Estado. Podríamos decir que es irrenunciable, es decir, los órganos que conforman la administración tributaria estatal ejercen un poder, ¿verdad? Que no se les reconoce un derecho a la renuncia. O sea, no puedo decir, ay, yo te perdono o te dono, no deja nomás, no vaya a pagarme, ¿verdad? Entonces, no existe esa posibilidad como sería, por ejemplo, en el caso de una obligación civil, en donde vos podés ejecutar ese pagaré, como podés no ejecutar ese pagaré y dejar ahí, ¿verdad? Entonces, y hacer como una especie de entrega de la norma, perdón, de la entrega de la deuda, por ejemplo. Un regalo, por decirlo así, de la plata que prestaste, por ejemplo.
Es indelegable porque no puede ser transferido a terceras personas ni de manera intransitoria, ¿verdad? Es indelegable e intransferible. Bueno, continuando. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? ¿Estamos bien, pa? Espectacular, profe, espectacular. Súper bien, Bueno, profe. No se cortó, no hay interrupción, nada. espectacular, entonces. Bueno, cuando hablamos del poder tributario, que ya vimos que es la facultad del Estado de exigir a las personas, ¿verdad?, que entreguen unas aportaciones, unas prestaciones llamadas tributos, ¿verdad? Tenemos por el otro lado la competencia tributaria, que es el ejercicio efectivo de ese poder de ejecución, o sea, el ejercicio del acto de reclamar ese impuesto, que es distinto, ¿verdad? La competencia tributaria se apoya y se deriva del poder tributario, porque es justamente el hecho de, o sea, es yo, ¿y cómo vos me podés exigir esta deuda? Le dije a alguien, ¿verdad? Y yo puedo porque vos conmigo firmaste un contrato o porque yo tengo un contrato por el cual vos me tenés que pagar el alquiler a tal fecha. Entonces, la competencia de exigir depende del poder de, el poder de pedir justamente esto, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tener presente. En este caso, la competencia tributaria se apoya, deriva del poder tributario, o sea que lo utiliza como una base, ¿verdad? Y es así donde o sea, la ley, la obligación tributaria, la ley establece que esta obligación tributaria le corresponde a tales órganos solicitar, o sea que no cualquiera puede hacerlo. Y de hecho, que la persona que establece o sea, los que establecen un impuesto son los legisladores, pero quien puede exigir cumplimiento es la Subsecretaría de Estado de Tributación. Entonces, estamos hablando de que el poder tributario lo ejerce el poder legislativo, pero la competencia tributaria, que es el ejercicio de ese poder de aplicación de la ley, lo ejerce otro órgano totalmente distinto. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta al momento de hacer esa desagregación. Hasta acá, ¿cómo vamos? Ok. Bien, profe. Bien, bien. Sigo entonces con las manifestaciones del poder tributario, la competencia tributaria. ¿Cómo se manifiesta el poder tributario? Se manifiesta con la creación del tributo, que ya les dije que es el poder legislativo, por ejemplo, ¿verdad? La modificación de ese régimen tributario, que quien lo realiza, el poder legislativo. Derogar la ley, es decir, dejar sin efecto esa ley tributaria, lo establece el poder legislativo. La exoneración del pago de un impuesto solamente se puede hacer por ley. ¿Y quién lo establece? El poder legislativo. La exceptuación, que es la dispensa legal, pero a diferencia de la exoneración, no hay una posibilidad alguna que ocurra o se manifieste el hecho imponible, ¿verdad? Por cuanto el enunciado del presupuesto de hecho establecido en la ley se excluyen o se omiten deliberadamente ciertas circunstancias, ¿verdad? La situación, ¿quién lo realiza? El Poder Legislativo. Entonces, el Poder Legislativo puede crear tributo, modificar el tributo, derogar una ley tributaria, exonerar, ¿verdad?, el pago a determinadas personas o situaciones. O sea, las personas que tienen un ingreso menor a 65 millones no van a pagar, o sea, no van a pagar impuesto a la renta personal, ejemplo, ¿verdad? Y
la exceptuación sería, por ejemplo, el IRASIS, que son las rentas que provienen de actividades comerciales, y donde dice excepto los servicios de carácter personal. Cuando estamos hablando de servicios de carácter personal, pagan el IRP, es decir, otro impuesto. Entonces, esta exceptuación es también otra manifestación del poder tributario, y si se dan cuenta, todas las hace el poder legislativo. ¿Sí? Hasta acá estamos bien. Sí, bien claro, profe, bien claro. Bueno, entonces tenemos como una manifestación de la competencia tributaria, sería la de recaudar y percibir el tributo, el de fiscalizar que se hagan los pagos y las entregas como debe ser, el de sancionar, es decir, si ve que alguien incumple eso, darle los castigos correspondientes, y exigir el cumplimiento de obligaciones, como por ejemplo la presentación de la declaración jurada, de cuando tu timbrado está venciendo, que vos comuniques las facturas que vos has emitido, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos esa parte, ¿verdad?, del poder tributario y de las manifestaciones de la competencia tributaria por el otro lado con estas actividades. Hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? Perfectamente bien, profe. Ok. Espectacular. Con respecto al poder tributario y los órganos del Estado perceptores de los tributos, ¿verdad? Tenemos que, conforme a esta tendencia, tenemos que el poder tributario es originado del Estado nacional o en los estados federales, ¿verdad?, de sus poderes legislativos, asumiendo que el poder tributario es innato y consustancial al Estado mismo, que forma parte de su naturaleza. Y tenemos que la competencia es originada, ¿verdad?, por las atribuciones que establece la ley cierto órgano para cumplir esa función. ¿Qué es lo que estuvimos viendo? Que el poder tributario lo ejerce el poder legislativo, y la competencia tributaria es el órgano al cual se le delega la competencia de recaudar y percibir el tributo, fiscalizar, sancionar y exigir el cumplimiento de esa obligación. Y al respecto, como ya vimos o ya leímos el artículo 178, 179, 180, 181, ¿verdad? Me gustaría leerle el artículo 44 que aún no hemos leído, que habla de los tributos, donde nadie puede ser obligado. Artículo 44 de la Constitución Nacional, aclaro, en donde habla de que nadie puede estar obligado al pago de los tributos ni a la prestación de servicios personales que no hayan sido establecidos en la ley, y que no se exigirán fianzas excesivas ni se impondrán multas desmedidas. Entonces ahí tenemos otra vez el principio de la capacidad contributiva como una forma de armar o reglar ciertos límites, tanto para el pago de tributos, la prestación de servicios, el establecimiento de fianzas y la imposición de multas, ¿verdad? Eso quiero que lo tengan también presente con los otros artículos que ya estuvimos leyendo en la Constitución, porque son artículos que repiten y se repiten lección tras lección. Hasta acá, ¿cómo estamos, chicos? Bien, profe, bien, súper. Excelente. Ahí en la unidad 5 están ahí en negrita los artículos también que usted está tocando, profe. La unidad 5. Así mismo es. Sí, Todos ya sí. son artículos que ya están en el material, pero que también lo pueden leer en su Constitución Nacional Sí, sin problemas. Gracias, Javi. Y bueno, chicos, si es que alguna duda o consulta, ¿cómo vamos?
Yo creo que ¿Hasta acá ninguna, todo profe. bien? Por mi Ok, parte, por lo menos perfecto. bien. Es perfecto entonces. Y si es que no tienen ninguna duda o consulta ahora mismo, quiero cortar la grabación de acá para que sea más fácil para la plataforma y también para subir al YouTube por el peso, ¿verdad? De la grabación. Entonces, contacto y cualquier cosa, escriben al grupal si tienen algún tipo de duda o consulta. ¿Está bien? Está bien, gracias, profesor. Ok, nos estamos comunicando entonces, chicos, que pasen bien y que descansen. Buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias. Capacidad contributiva. Capacidad contributiva, ahí está. No, no estoy por un minuto.